Hola amigos, ¿cómo están? Como he estado perdiendo el tiempo todo este tiempo y he creado una historia sobre un actor canadiense, Michael Cera, y en lo personal me gusta mucho sus películas, así que he creado una gran historia que une todas sus películas en una sola como una teoría conspirativa. Eso creo, espero que les guste Descerebrados. Todo comienza en el año 1 con el cavernícola llamado O, un recolector quien está enamorado de Emma, hermana de su amigo Zed. Un día estos dos comen el fruto prohibido y se van juntos al exilio. Ahí conocen a unos hebreos, entre ellos Isaac, antepasado de Mclovin. Ellos se disfrazan de hebreos para entrar al pueblo y se dan cuenta que han secuestrado a sus novias para ser esclavas y se infiltran en el pueblo haciéndose pasar por soldados del rey. Juntos pelean contra el rey para liberar a todos los esclavos y al final O se va hacia el este con su nueva esposa Emma y se convierte en jefe de su nueva tribu y tiene varios hijos con Emma. Han pasado más de 1000 años y O y Emma tuvieron en total 12 hijos, quienes a su vez tuvieron más y más hijos. Varios de sus descendientes vivieron en varios lugares del mundo y muchos migraron hacia América. Fue así como en el año 1860 en una granja de Toronto, Canadá, vivía un niño de 12 años llamado Dory Carr, quien estaba enamorado de Katy, antepasado de Kim. Sus padres no estaban de acuerdo con su relación, ya que los padres de Dory eran solo granjeros de clase media y los padres de Katy era gente adinerada de la época. Casi 100 años después, en 1957, se descubre que Dory y Katy se casaron y habían emigrado a Estados Unidos. Tuvieron hijos, pero luego de la Gran Depresión lo perdieron todo y tuvieron que cambiar de apellido para huir de las deudas. A punto de cruzar a México habían logrado establecerse en una granja en Luisiana. En ese año uno de sus bisnietos, un niño de 12 años llamado Jesse Bade, era vecino de una niña llamada Tiger con quien jugaba béisbol, pero cuando ella empezó a interesarse en cosas de chicas, él trató de estar cerca de ella de otra manera. Un día la vio llorando a orillas del lago, la abrazó y se dieron su primer beso. Cuando creció trabajó en una enfermería con su padre. Luego Tiger, que se había ido a la ciudad, regresó, se casó con él, juntos tuvieron una familia y continuaron trabajando en la enfermería. Un par de años después Jesse hizo un viaje a Canadá para ayudar como enfermero en un asilo de ancianos, donde conoció a una enfermera joven con quien tuvo un hijo, pero él regresó a Luisiana con su esposa sin saber que ella estaba embarazada de gemelos idénticos. Por un error genético el médico le dijo que uno de los bebés tendría problemas de sociales y de aprendizaje cuando creciera, ella teniendo por no poder cuidar a dos gemelos y uno, quien creció con su familia adoptiva, viviendo una vida feliz y normal sin saber nunca su verdadero origen. Él resultó ser muy listo y soñaba con volar, y junto con su amiga Laura, que también amaba volar, vivieron grandes aventuras y crearon grandes inventos para poder volar. Su vida fue tan buena que se llegó a casarse con Laura y ambos cumplieron su sueño de ser pilotos y poder volar. Por otro lado, a la chica se había quedado con el bebé enfermo y más tarde en 1985 Lorraine Rapael, quien se convirtió en una exitosa ejecutiva, vivía con su hijo bastardo a quien llamó Honey y su nuevo esposo Dennis, con quien tuvo una hija. Ella se sorprende al saber que su esposo le pide el divorcio y la custodia completa de sus hijos. Luego de una serie de eventos trágicos, Dennis trata de matarla a ella y a sus hijos, pero consigue escapar con Honey, pero su hija muere a manos de su propio padre. La policía logra atraparlo y descubren que estaba involucrado con la mafia, así que el gobierno ayuda a Lorraine y Honey bajo el programa de protección de testigos y cambian sus nombres a Jane McKinley y Brandon McKinley. Ahora Jane, que se convirtió en SGT de policía en Carleton, Canadá, vive con su nueva identidad junto a su hijo y su nuevo esposo Ron, con quien tuvo una nueva hija. Ella nunca le contó a Ron sobre su pasado. Ella y su hijo tenían muchas pesadillas y vivían con el miedo de que algún día su ex esposo Dennis escape de prisión y descubra dónde se están escondiendo. Todo iba mejorando hasta que una falsa enfermera secuestra a un chico en la víspera de Navidad. Jane logra rescatarlo, pero la culpan del asesinato de su hija que dejó atrás. Ella recordó todos los eventos trágicos de su pasado y esto la llevó a la locura. Ron, al enterarse, se separó de ella y se llevó a sus hijos con él. Años después, Brandon, quien a los 18 años, traumatizado por todo lo que vivió en su infancia, se mudó a Toronto y encontró un trabajo reparando bicicletas. Brandon logró superar su dolor, se casó, tuvo un hijo y vivió tranquilo su nueva vida. En 1999 el hijo de Brandon, un niño de 12 años a quien llamó Taylor, jugaba en el equipo de fútbol de su escuela donde conoció a unas gemelas hijas de su entrenador.
Taylor era amigo de una de las gemelas Sam y Emma Stanton y un año después empezó a salir con Sam pero sin darse cuenta ellas cambiaron de lugar y Taylor salió con Emma y empezó a enamorarse de ella. Taylor al ver esto dijo la verdad pero Taylor se sentía triste y engañado y terminó con ambas. Ellas querían arreglar las cosas pero Taylor se había mudado esa misma tarde. En su nueva ciudad Taylor se sentía triste porque extrañaba a las gemelas, su familia se había destruido porque se habían mudado gracias a que su padre perdió su empleo. Una noche su padre iba saliendo de un bar donde unos matones querían robar su dinero, él trató de evitarlo y golpeó a uno de los matones que resultó ser el jefe de la banda hasta matarlo, pero llegaron más, lograron matarlo y juraron que se vengarían con su familia por la muerte de su jefe. Tras la angustia de que los matones los encontraran, Taylor y su madrastra compraron una casa rodante y se cambiaron los nombres a Estelle Twist y Nick Twist. Su madre se había vuelto muy neurótica y desquiciada después de la muerte de su esposo. Taylor, que ahora era Nick y había cumplido 16 años, se había vuelto un cínico adicto a la pornografía y en uno de sus viajes por carretera conoce a Seanie, una inteligente y bella quien deja a Nick impactado. Cuando él se da cuenta de que ella no está interesada en él, aparece un alter ego llamado Franco y se parece mucho a él, resulta ser pariente de su antepasado Zack, quien era recordado por ser un famoso piloto, pero de ojos azul, voz gruesa, bigote y actitud de chico mal. Franco y se hace pasar por Nick para conquistar a Seanie pero termina metiéndolo en problemas con Trent, el exnovio de Seanie. Luego de varios problemas Nick termina teniendo relaciones con Seanie. Franco y Trent intentan matar a Nick pero gracias a una llamada de su madre los captura la policía, pero a su madre también porque ésta transportaba cocaína en la casa rodante. Su madre mintió y culpó a su propio hijo y lo acusó de obligarla a llevar la cocaína en la casa rodante. Nadie creyó en Nick, así que Seanie y Nick ocultaron la cocaína, huyeron a Chile y Nick pasó a llamarse Jamie. En su camino hacia Chile, Nick había guardado un paquete de cocaína el cual había estado consumiendo todo el viaje y se había vuelto un adicto. Seanie, que estaba esperando un hijo de Nick, se dio cuenta que él ahora era un incontrolable adicto y decidió quedarse y volver a Canadá con el hijo que esperaba de Nick. Nick por su parte llegó a Chile y estaba ansioso de probar un alucinógeno local, el cactus de San Pedro que contiene mezcalina, que había leído en un artículo de internet. En el camino, invita a otro joven americano llamado Crystal Fairy y también a 3 hermanos chilenos que también estaban en busca del cactus mágico. En una fiesta conocen a una joven hippie a la que nombran Crystal Airy y se une a ellos en su viaje. Cansados de no poder encontrar su preciado cactus en la naturaleza, lo encuentran en un vecindario local, intentaron comprarlo pero la duela se negó. Tras un momento apresurado ellos se roban el cactus de la casa y escapan a una playa cercana para probarlo. Ahí comienzan a alucinar y a sentirse más unidos entre ellos. Meses más tarde Nick se había quedado solo, sin dinero y no recordaba ni su nombre por consumir demasiado jugo del cactus de San Pedro y cocaína en Chile, hasta que se encuentra con una chica americana que decía ser su prima Sara. Él al no recordarla se alejó, pero ella lo ayudó a recuperarse ahora llamándolo Brink. Todo iba mejorando con Brink hasta que él se empezó a enamorar de ella y le demostraba su amor cazando y dándole animales muertos como regalo. Comenzó a obsesionarse con ella. Se conocieron con un grupo de chicos de los cuales uno hipnotizó a Sara, ella cayó en la hipnosis y Brink le ordenó meter la mano en la chimenea encendida. Brink y el grupo de chicos comenzaron a maltratar a Sara, ella desesperada llamó a su madre para que la ayude pero Brink le quitó el teléfono y lo destruyó. Ella corrió pero entre todos la perseguían para atraparla y matarla. Sara se defendió y logró matarlos a todos incluido su primo, Brink. Por el otro lado, Seanie se había mudado a Vancouver y había dado a luz al hijo de Nick Brink al que llamó Pauline Bleecker, usando su apellido de soltera. El tiempo pasó y todo fue mejorando. Pauline creció y empezó a hacer ejercicio, entró al equipo de atletismo de su escuela donde se volvió muy bueno, corría todos los días. También comenzó a practicar la guitarra, el bajo y a comer muchas pastillas dulces sabor a naranja. Conoció a una chica extraña llamada Juno y se volvió su mejor amiga. Una noche ellos tuvieron relaciones y Juno salió embarazada de Pauline. La madre de Pauline nunca se enteró de nada y los padres de Juno aceptaron a Pauline. Ellos decidieron abortarlo al inicio pero después decidieron darlo en adopción. Después de una serie de eventos, su hijo fue adoptado por una mujer adinerada. Él y Juno se quedaron juntos y él le enseñó a Juno a tocar la guitarra. Y comparte para la segunda parte y buenas noches descerebrados.